Seguramente habréis visto alguna vez el típico cartel al final de una peli que pone: en este metraje ningún animal fue herido. Pues uno de los responsables de que exista es Disney, pero no por ser unos hippies ecologistas que empujaron la medida, es por un escándalo que casi hunde a la compañía en los años 80. Todo se descubrió gracias al trabajo de investigación de un documentalista llamado Brian Michael Bally, que rodó en 1982 Cruel Camera. En él se repasan algunos de los casos más escandalosos de maltrato animal en la gran pantalla, como en 1939, cuando en la película Jesse James tiraron a un caballo por un precipicio para después dispararlo, o en la peli de 1980 Heaven's Gate, donde literal dinamitaron un caballo en pantalla. Junto a eso, en el reportaje se habla sobre cómo los documentales de animales han sido centro de la tortura animal, y ahí Disney fue señalado por su serie de documentales. Por si no estáis al tanto, tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa del ratón atravesaba uno de sus peores momentos, en parte por los esfuerzos que hizo durante el conflicto, realizando numerosos cortos de propaganda que debilitaron económicamente al estudio. A esto hay que sumar que muchos de los países donde vendía sus películas estaban destrozados y no eran un buen mercado. Las deudas, la falta de personal y ese cierre de mercados llevó a lo que se conoce como la época de paquetes. Películas como Los Tres Caballeros, que más que un largo eran una colección de cortos. Ideas que, por cierto, no funcionaron demasiado bien. Disney, para sobrevivir, se vio en la obligación de diversificar su negocio. Una de las primeras medidas que tomó fue cambiar el formato. Su compañía se asociaba a los animales. Our story was Snow White and the Seven Dwarfs. Of course, the principal characters were people. But animals, too, played a warm and sympathetic part. And so we had to draw them more realistically. Hay innumerables cortos que los usa como protagonista, además de clásicos como Dumbo o Bambi. We'd make a cartoon feature starring only animals. Now, we'd long been interested in the works of Felix Salten, and one of these we felt was ideal. ¿Y por qué no hacer docus sobre naturaleza? Es así como nace el proyecto True Life Adventure. Bueno, realmente tiene otro antecedente. Para dibujar Bambi, Disney utilizó grabaciones de ciervos en estado silvestre. Así, sus ilustradores estudiaban sus movimientos inspirándose directamente en la naturaleza. At last, our artists had the authentic action and inspiration they'd been looking for. And so, drawing from nature, they created the forest dwellers of Bambi. The wildlife scenes in this research yielded an unexpected dividend. Y como continúa diciendo el propio Walt, los dividendos hicieron que se encendiese la bombilla para hacer una nueva serie de películas. El plan consistía en enviar a fotógrafos naturistas a todos los rincones del mundo para filmar la vida salvaje. La idea era novedosa y rompedora. No es broma, aquí tenemos un precedente a los documentales de naturaleza que tantas veces hemos visto. Su formato se alejaba a los trabajos académicos y científicos. El rigor no importaba tanto como el espectáculo y la narrativa. Y no le fue mal. La serie True Life Adventures ganó en total 8 premios Oscars para Walt Disney Productions, 5 a Mejor Cortometraje y 3 a Mejor Documental. El secreto de su éxito fue mezclar animales y fantasía con música. Mirad esto, ardilla seduciendo a otra ardilla. Y ahora, ardilla siendo amenazada. But now, Perry, here's a voice, much like her own. A todo esto, la fórmula de inyectar emociones prediseñadas sobre imágenes se puso de moda en los noticieros de los 90 y ha llegado a nuestros días a través de los Reels. En fin, que la serie estuvo en activo desde 1948 hasta 1960, haciendo un total de 14 capítulos, los 7 primeros de media hora y el resto ya sí, largometrajes. Por si os estáis preguntando de qué iba, pues eran escenas divertidas de escorpiones enganchados de las pinzas, o sobre la vida de las focas, las construcciones de los castores, los combates de los alces o sobre una familia de osos polares. Mirad qué simpático osito cayendo por una ladera. Espera, vaya galleta. La fórmula funcionó bien los primeros años, pero empezó a agotarse tras casi una década ofreciendo lo mismo. Grabar e inventar situaciones donde se humanizan animales después de 11 trabajos resultaba monótono, por lo que el bueno de Walt pensó en crear una historia como las de sus animaciones, pero con animales reales. And to bring it to the screen, we wanted to create something entirely new in motion picture. We would combine the real and the unreal, nature's truth with the fantasy of fiction. In short, create a true life fantasy.
En pocas palabras, hacer docuficción. El proyecto consistió en tomar otra obra maestra de un escritor que les había funcionado bastante bien. Félix Salten había escrito Bambi, pero también otro cuento con unas ardillas de protagonistas llamado Perry en el año 1938. Por cierto, esta obra fue confiscada y destruida por los nazis, no por esconder un discurso político, sino por estar escrita por un judío. Perry arranca con un niño salvando a la madre de Perry de una marta. Tras eso, ambas se juntan, conocen a otros personajes del bosque y corren aventuras. Una curiosidad, Bambi tiene un cameo en esta obra. Bueno, más tarde se encuentra con Porro, que es otra ardilla con la que descubre el amor. No quiero estirarme mucho en esto, pero en ocasiones, aunque no sea el tema principal, son atacados por depredadores. De hecho, ni siquiera es el monstruo final, y es que cuando Porro va a declararle su amor a Perry, es otra ardilla celosa la que lo ataca. Finalmente, Porro vence. ¿Lo ven? Todavía hay porro para rato. Y las dos ardillitas se van juntas a hacer su vida. Bien, pues Disney, para poder recrear este cuento en la vida real, estuvieron durante más de 3 años grabando como 90.000 metros de cinta. Y aquí es donde se va a poner divertida la historia. El libro era demasiado familiar y aburrido para lo que Disney necesitaba y pensaron en ponerlo un poco más picante. Eso de que un niño salve a la madre de las garras de una marta, fuera. No queremos humanos en esta historia, así que ¿por qué no la salva la propia Perry? No. ¿Y si el padre muere devorado por una marta en un acto heroico en el que distrae al depredador y da su vida como sacrificio? Hermoso. Oh, espera, ¿y si tras acabar con su progenitor persiguen a un Perry recién nacido que apenas tiene fuerza para llegar a su refugio? Mejor. Ojo, ¿y si hacemos que un gato montés la acose mientras es adolescente? No está mal, ponlo. ¿Y si subimos a la ardilla a lo alto de un pino de 20 metros porque, yo qué sé, por un instante flasheó ser un pájaro? O mejor aún, que vuelva la marta por tierra pero además lo aceche un águila desde el aire. O por qué no, cuando llega el otoño la buscamos nuevos depredadores, aunque no formen parte de su hábitat, como serpientes. Y ya que estamos, que la ataque un búho, ¿Que os parece poco? Incendiad el bosque. Y así Perry pasa de ser una fábula sobre valores humanos como la amistad, el amor y el cuidado mutuo en una lucha casi constante por la supervivencia. Pero esperad que lo mejor está por venir. Disney, como pionero en el complejo y tedioso mundo de la filmación de documentales de vida salvaje, había descubierto que no era tan fácil conseguir un buen plano de una pelea de arces o de cómo amamanta una loba, y que era mucho más fácil, económico y rápido forzar las situaciones. Well, you just aren't going to go out into the woods and set up a camera and wait for the squirrel to come. So what you do is you create a set, in effect, in nature. You just sort of fence off a part of the forest, and you put some squirrels in there and whatever other animals they are to interact with. Espera, feo, ¿me estás diciendo que todas esas putadas que le pasó a Perry no fue que filmaron la salvaje y cruda naturaleza? No, para nada. Escuchad esto en palabras del sobrino de Walt Disney, Roy Disney, que supervisaba la serie y estuvo presente durante el rodaje. Perry was many different squirrels, yeah. We had about 20 tame squirrels and then we had quite a lot of wild ones which were considered and were expendable. Vamos, que en todo momento había unas 50 ardillas dispuestas a ser reemplazadas, así que en la escena en la que muere el padre de Perry utilizaron al menos 3 ardillas para conseguir una buena toma. Lo mismo ocurre con las escenas en las que el animalito es acosado por toda una colección de depredadores. Muchas veces, mientras filmaban esas persecuciones, la ardilla fue atrapada, y una menos, así que otro Perry salía de recambio para hacer las escenas de riesgo. Son como Jackie Chan, sin dobles. Así que gatito montés, búho, águila, Marta y yo que sé, se debieron de dar un buen banquete en esos 3 años. ¿Recordáis cuando Perry IV saltó desde lo alto de la copa de un árbol? Pues cuando se pasó a la siguiente escena del plan de rodaje íbamos por Perry X el Sabio. Y es que es muy difícil grabar a los animales salvajes y más si van en caída libre. You can stand half a mile away and look a wildcat right in the eye. Aunque es peor lo de la escena del incendio, siguiendo las palabras de Roy, cerraban una parte del bosque y lo transformaban en set, aunque permitidme dudar un poco de eso, ya que en su cielo nunca hay nubes. Sea como fuere, prendieron fuego al bosque para tener una escena final muy espectacular. Encontré un making of donde cuentan que fue un rayo en una tormenta lo que generó todo eso, y que el equipo de rodaje acudió rápido a extinguirlo. El tema es que el suelo está tan seco que cuando llegan están levantando polvo. Llámame loco, pero esto huele bastante mal. Además que esté todo el equipo colocado en posición mientras arde la vegetación,
también es raro. Y si añadimos como el resultado final es un montón de animales dentro de un pequeño lago donde han puesto unos troncos para que se apoyen, ¡ay Dios mío! Suena como a puesta en escena. De hecho, suben a Perry 47 al gato montés y lo consiguen ya que de lo asustado que está ha perdido las ganas de cazar. Y aquí surge una muy buena pregunta. ¿Es Perry una tergiversación de la realidad? A lo que hay que añadir, ¿se ejecutó de una manera cruel? The answer is yes to both questions, sure. It's easy to say that you're cheating on nature and what you're showing is not really the truth. The fact is that you put those two animals together and they're going to do what they're going to do. No termina de convencerme la idea de que si juntas a dos animales harán lo que tengan que hacer. Creo que simplemente se comportarán agresivos por el estrés. Y una pregunta para comentarios, ¿cuántas ardillas creéis que usaron como Perry en total? El problema de tergiversar la realidad para crear un relato no se limita simplemente a humanizar conductas animales y cargarlas de emotividad barata a través de música diseñada para exaltar emociones en el espectador, sino que va mucho más allá. Crea situaciones antinaturales y difunde falsos mitos sobre la conducta animal. Más específicamente, Disney popularizó la creencia de que los lemmings se suicidaban en masa. Para entender esta historia nos tenemos que trasladar a 1958, cuando se estrena su documental White Wilderness, en el mundo hispanohablante traducido por Infierno Blanco, trabajo que, por cierto, ganó un Oscar. Os leo una crítica de la época. Filmado con impresionante detalle en los desiertos helados del Ártico, donde la lucha por la existencia es salvaje y cruel, esta película es una de las más espectaculares de la serie True Life Adventure de Walt Disney. Curioso que Kropotkin fuese a realizar como biólogo trabajo de campo a un clima igual de hostil y frío como Siberia Oriental y precisamente se encontrase todo lo contrario. Especies que en vez de vivir en un mundo salvaje y cruel usan estrategias cooperativas para lograr la supervivencia. De hecho, esta falta de ética fue algo que señalaron algunos profesionales que trabajaron en la serie de Disney. The Disney people were nice to work for, but I didn't really enjoy working on the films because on the whole the narrations were terrible and there were so many inaccuracies. El entrevistado está haciendo alusión a una escena en la que cientos de lemmings fueron lanzados al vacío para recrear el falso mito del suicidio de estos roedores. Algo que, por supuesto, es falso y que, por cierto, no ocurre ni con lemmings ni en el resto de especies. Quitarse la vida es una conducta antinatural dentro del reino animal, o al menos no existen evidencias de suicidio intencional. No pueden hacerlo porque no lo pueden premeditar. Lo que sí existe es la autótesis, que en el griego se podría traducir como el sacrificio a uno mismo. Y como su nombre indica, es el proceso en el que un animal se destruye a través de una ruptura interna o de la explosión de algún órgano. Principalmente lo realizan animales sociales para defender su colonia, no como un acto individual. En fin, que desde el siglo XIX estaba extendida la idea de que los lemmings se suicidaban en masa cuando tenían problemas de superpoblación. Así que el equipo de Disney decidió capturar ese fenómeno para su documental, pero la realidad fue muy distinta. El equipo no fue al Círculo Polar Ártico, sino al río Bow en Calgary, Alberta, Canadá, a 1700 kilómetros al sur del hábitat natural de los lemmings. Mal empieza esta historia, y peor continúa. Obviamente allí no había de estos animalitos, ya que viven en la tundra ártica. En fin, que tuvieron que importarlos. It was a recreated thing done in Canmore, in Alberta. You say recreated, how? Well, they built a set. It looked like the Arctic, and had a nice painted sky for a background, and bought their lemmings up in Churchill. And the Eskimo kids run around caught them at 25 cents a piece, and shipped them out. Los niños esquimales los capturaron a 25 centavos la pieza. Y daros cuenta de esto, ya no es que pagase una miseria a cada niño inuit por el lemming, sino que estos animalitos fueron enviados a miles de kilómetros de su hábitat para rodar la escena. A lo que hay que añadir, ¿trabajo infantil mal remunerado? Dios, esto se adelanta a Disney Channel como 40 años, visionarios. Bien, ya tenemos un sitio, Canadá, los protagonistas, los lemmings. Ahora solo faltaba realizar la famosa migración hacia un precipicio. Aquí es donde la cosa se pone oscura. Para empujar un poco los acontecimientos, los productores crearon un plato giratorio donde pusieron a correr a los roedores y así marearlos, hasta que cayesen por el acantilado. Los que aguantaron en la plataforma fueron empujados al vacío por esos mismos productores. Y un detalle sin importancia, los lemmings que pidieron secuestrar a los niños inuit no migran, todo mal. Esto lo demostró un especialista en el docu que os he mencionado antes de los años 80. Well, the species that's found there, the collared lemming, there's never been any record of it committing suicide or jumping off cliffs. And if you're up in
northern Manitoba or the eastern Arctic, there's no cliffs to jump off anyway. Oh, Dios mío, ¿Bubbles era biólogo antes de acabar en Trailer Park Boys? Y de esta manera peña, Disney consiguió capturar unas imágenes que no se daban de manera espontánea en la naturaleza. ¿Y ahora recordáis la divertida escena de los etnos resbalando grácilmente por la ladera? Pues sí, lo colocaron ahí en un estudio controlado. El documental ayudó a propagar el mito y el daño fue tan grave y tan duradero en el tiempo que en el año 2003, como casi 50 años más tarde, el Departamento de Pesca y Caza de Alaska tuvo que intervenir escribiendo un artículo en su web donde lo desmentía. Y la historia caló tanto en la cultura popular que hay un juego que recoge esta idea que propagó Disney de la conducta suicida de los lemmings. El videojueguito, por supuesto, se llama Lemmings y va de unos humanos diminutos con el pelo verde que avanzan sin detenerse, haya lo que haya delante, con el objetivo de llegar a su nuevo destino. Vamos, una migración en toda regla. Si pensabais que esto es algo viejo que terminó en los 60, hace 50 años, pues hace no tanto ocurrió algo que también es digno de recordar. De entre todas las infames sagas que Disney creó para alimentar el mercado de DVDs está Air Bud del año 97, sobre un perro que juega básquet. Esto se convirtió en una saga de unas 13 películas, que de ahí salió una subsaga llamada Air Buddies, con 5 cachorros de labrador, que serían los hijos de Woody, de la que hasta la fecha hay 14 entregas. Joder, llevamos 27. Total, que esta última arranca desde el año 2007 y dura hasta el año pasado, lo que se traduce no solo en un número muy alto de películas, sino también de cachorros y de animales. Tened en cuenta que para la siguiente peli de estas de las Air Buddy, los perritos han crecido, así que son desechados y cambiados por otros nuevos y más adorables. Bueno, pues en el año 2008 estrenaron Snow Buddies, sobre unos cachorros que son enviados por error a Alaska, en un clima que no les favorece, para tirar de un trineo. Dios, extraña y cruel manera de explicar la cultura del esfuerzo y del trabajo duro a niños pequeños a través de Disney. Pero eso no es lo peor. Su rodaje fue un desastre, tanto que no lograron el sello de que ningún animal había sido maltratado durante el rodaje. Y es que de los 30 perritos que tenían para hacer reemplazos, 5 murieron y otros 10 estuvieron a punto de hacerlo. Os cuento el chisme. Para empezar, seleccionaron cachorros de 6 semanas con un sistema inmunológico en formación y, por lo tanto, sensible. De hecho, las regulaciones exigen que sean de al menos 8 semanas. Luego, esos cachorros los compraron en Nueva York y fueron enviados a Seattle y más tarde a Vancouver, donde había una infección de parvovirus, una enfermedad letal para los perros. O casi. De los 30, 15 se infectaron y 5 fallecieron. Y de los que quedaron en el set, otro par pillaron otras enfermedades por las malas condiciones de salud. Cuando llegó la encargada de la Asociación Protectora de Animales de Estados Unidos y se encontró ese caos, decidió cerrar el set y no entregar el sello. Y este no es el único caso. En la versión de Piratas del Caribe del año 2003, La Maldición de la Perla Negra, Disney utilizó explosiones submarinas reales de gran potencia para las escenas de las batallas navales en las Bahamas. Tras las explosiones, aparecieron flotando miles de animales marinos, principalmente calamares y peces. Aunque no fue lo único. Basureando por páginas ya caídas, encontré una lista con más infracciones en Piratas del Caribe. ¿Os deja cuadros? Pues hay más. En las Crónicas de Narnia del año 2008, durante las escenas de batalla, varios caballos resultaron heridos de gravedad. Uno de ellos tuvo que ser sacrificado debido a una fractura sufrida durante una maniobra, y lo peor es que fue delante del representante de la Asociación de Derecho Animal. Todo esto se hizo público en un artículo de The Hollywood Reporter escrito por Gary Vaughn. En ese mismo texto se habla de otra película de Disney protagonizada por Paul Walker, en la que se golpeó a un husky en repetidas veces para que aguantase en una posición. Actualmente, gracias al CGI, toda esta violencia se ha reducido de manera considerable, si os sirve de consuelo. Aunque hay otra cosa a tener en cuenta. Baum explica que el programa de la AHA, que sería la Asociación de Ayuda Animal o de Protección Animal, está financiada principalmente por la propia industria cinematográfica, lo que puede crear un conflicto de intereses que favorece a los estudios, en lugar de una supervisión independiente estricta. Vamos, una pantomima. Disney y sus True Life Adventures nos sirven para reflexionar cómo la cultura humana manipula la naturaleza en favor del espectáculo. Primero tenemos la manipulación narrativa, animales convertidos en protagonistas de dramas inventados, lemmings suicidas, ardillas enamoradas que nunca sintieron eso, y todo para emocionar al espectador. Luego está el maltrato real. Detrás de la pantalla hubo ardillas reemplazadas, incendios provocados, persecuciones y cachorros enfermos. Vamos, escenas que se vendieron como naturales, pero que implicaron sufrimiento antinatural.
Y finalmente, la corrupción institucional. Programas como el de la AHA permiten a los estudios mantener sellos de ningún animal fue herido mientras encubren negligencias, mostrando cómo la industria protege su imagen más que la ética. Lo que demuestra que este tipo de asociaciones no se crearon ni se usan para proteger animales, sino para proteger a la industria del escándalo. Ay, ¿cuántas asociaciones más son una tapadera para defender los derechos de peña poderosa con privilegios? Lo que me recuerda que el 9 de abril será mi juicio. Sí, todavía sigo con eso. Antropológicamente, esto nos dice algo inquietante. Esos documentales hablan más de nosotros que de los animales. Hablan sobre nuestra necesidad de historias perfectas, sobre nuestra fascinación por el drama y, sobre todo, por nuestra disposición a ignorar la realidad cuando se interpone en la narrativa que queremos creer. Tan Twitter esto. Conclusión. Decenas de ardillas dieron su vida por el entretenimiento familiar. O mejor aún, dieron su vida para que Disney pudiese falsear sistemáticamente la naturaleza. Soy Perry, alguien quemó nuestro bosque y además lo están filmando en 4K.